El polvo flotaba dorado en la tarde de octubre, cuando 8 jinetes de caballería de la Unión doblaron la curva y encontraron a un jinete solitario bloqueando el camino. El sargento levantó la mano. Sus hombres se detuvieron. 8 rifles, 8 pistolas, 8 soldados entrenados contra un solo hombre en un caballo oscuro. El jinete solitario no se movió. Permanecía perfectamente inmóvil en su silla de montar, una silla que tenía algo colgando de ella, algo que hizo al soldado más joven entrecerrar los ojos y luego palidecer. «Ríndete en nombre del ejército de los Estados Unidos», gritó el sargento, su voz resonando en el silencio de Missouri. El jinete inclinó ligeramente la cabeza. El sol de la tarde iluminó su rostro, y entonces se rió. No una risa nerviosa, no un grito desafiante, una risa genuina y tranquila, como si alguien le hubiera contado el chiste más divertido que había escuchado en meses. Lo que sucedió después se comentó en los campamentos de la Unión durante semanas. 8 soldados armados, jinetes de caballería entrenados, lentamente movieron sus caballos hacia el lado del camino. Lo dejaron pasar, un hombre contra 8. Y ellos se movieron, para entender cómo eso fue posible, para entender lo que esos soldados vieron en ese jinete solitario que los hizo elegir la vida sobre el deber. Necesitas saber quién estaba sentado en ese caballo. Su nombre era William Anderson. La historia lo recordaría como Bloody Bill, y para octubre de 1864. Solo su nombre era suficiente para hacer que hombres adultos olvidaran su entrenamiento, olvidaran sus órdenes, olvidaran su honor. Pero aquí está la parte que te mantendrá mirando hasta el final. 3 semanas después de este encuentro en ese polvoriento camino de Missouri, Bill Anderson estaría muerto, derribado de su caballo en una emboscada que nunca vio venir. El hombre que hizo que 8 soldados se movieran con nada más que una risad moridaria, con 4 balas en su cuerpo y ni un solo enemigo a la vista. ¿Cómo muere sorprendido alguien que no le teme a nada? Esa pregunta tiene una respuesta, y comienza 18 meses antes de esa tarde de octubre, en un edificio en Kansas City, con una niña de 14 años llamada Josephine. La guerra civil americana no se libró solo en campos de batalla, en Missouri. Se libró en granjas, en iglesias, en caminos de tierra exactamente como aquel donde Bill Anderson enfrentó a esos 8 jinetes. La frontera entre Kansas y Missouri había estado sangrando desde 1854. Los Jayhawkers de Kansas asaltaban granjas de Missouri. Los Bushwhackers de Missouri contraatacaban. No era una guerra entre ejércitos, era una guerra entre vecinos. Para 1863, las reglas habían sido abandonadas por completo. Las fuerzas de la Unión emitieron la Orden número 11, forzando la evacuación de condados enteros. Familias que habían cultivado la misma tierra por generaciones recibieron 15 días para irse o ser fusiladas como simpatizantes guerrilleros. Este era el mundo en el que William Anderson creció. No nació siendo un asesino. Los registros muestran que era un comerciante de caballos de Kentucky, un joven que se mudó a Kansas con su familia buscando oportunidades. Tenía 3 hermanas, una madre que amaba, una vida que era ordinaria en todo sentido, pero en Missouri, en 1863, las vidas ordinarias tenían una forma de terminar violentamente. Bill se unió a los guerrilleros confederados no por ideología, sino por supervivencia. Cuando simpatizantes de la Unión mataron a su padre en una disputa por caballos, Bill tuvo 2 opciones: aceptarlo o pelear. Eligió pelear, bajo William Quantrill. Bill aprendió el arte de la guerra de guerrillas: golpear rápido, desaparecer más rápido, nunca pelear limpio porque el enemigo tampoco pelearía limpio. Era bueno en eso, demasiado bueno, para principios de 1863.
Bill había desarrollado una reputación, no por valentía, aunque ciertamente era valiente, no por habilidad, aunque su puntería era mortal, no. Bill Anderson se hizo conocido por algo completamente diferente: sus ojos. Los sobrevivientes de sus ataques los describirían de la misma manera, una y otra vez. Un soldado de la Unión que sobrevivió una emboscada en Jackson County lo puso simplemente: he visto hombres enojados, he visto hombres asustados, he visto hombres en la fiebre de batalla, pero Anderson, no había nada en sus ojos, nada en absoluto, como mirar dentro de un pozo que bajaba para siempre. Ese vacío, ese abismo, ya estaba allí antes de octubre de 1863, pero no estaba completo. Algo aún vivía detrás de los ojos de Bill Anderson en el verano de ese año, algún destello del hombre que había sido, algún remanente del hermano, el hijo, el ser humano. Entonces se llevaron a su hermana, y lo que quedaba dentro de él murió con ella. Su nombre era Josephine Anderson. Tenía 14 años en agosto de 1863. Si miras los registros históricos, encontrarás que las autoridades de la Unión en Kansas City tenían un problema. Los guerrilleros, Quantrill, Anderson, los hermanos Younger, estaban siendo abastecidos por simpatizantes, comida, municiones, información. La solución de la Unión fue simple, brutal, efectiva. Arrestaron a las mujeres, hermanas, madres, esposas. Cualquiera conectada con guerrilleros conocidos fue detenida y mantenida en Kansas City como palanca. Josephine Anderson fue arrestada junto con sus hermanas Mary y Martha. Su crimen fue estar relacionadas con Bill. Las colocaron en un edificio de 3 pisos en Grand Avenue, un edificio que había sido condenado como estructuralmente inseguro meses antes. El comandante de la Unión sabía que el edificio era peligroso. Puso a las mujeres allí de todas formas. El 14 de agosto de 1863, el edificio colapsó. Mary Anderson, la hermana de Bill, murió instantáneamente. Josephine, la pequeña Josephine, que solo tenía 14 años, quedó atrapada bajo los escombros. Los testigos la escucharon gritando por 6 minutos. Entonces los gritos se detuvieron cuando sacaron su cuerpo de los escombros. Su columna estaba destrozada. Sus costillas habían perforado sus pulmones. Todavía respiraba cuando la alcanzaron. Murió mirando hacia el cielo, a los rostros de los soldados de la Unión que la habían puesto en ese edificio, sabiendo exactamente lo que habían hecho. Bill Anderson recibió la noticia 2 días después. Un mensajero encontró su campamento en los bosques de Missouri y entregó una carta. Bill la leyó una vez, la leyó 2 veces. Luego la dobló muy cuidadosamente y la colocó dentro de su abrigo. No dijo ni una palabra. Uno de los hombres en el campamento ese día, un guerrillero llamado Frank Smith, describiría el momento después. Bill fue a su caballo y comenzó a ensillarlo. Sus manos estaban firmes, perfectamente firmes. Le pregunté qué estaba mal. Me miro y ya no había nada allí. Lo que había sido Bill Anderson se había ido, simplemente ido, como una vela que alguien apagó. 3 días después, Bill cabalgó hacia Kansas City, no para rescatar a nadie, no para negociar. Cabalgó a Kansas City para encontrar el cuerpo de su hermana. Lo que encontró, en cambio, fue su vestido. Habían enterrado a Josephine en una simple bata de algodón. Pero su vestido, el vestido que llevaba cuando la arrestaron, todavía estaba en posesión de las autoridades de la Unión. Evidencia, lo llamaban. Bill tomó el vestido. Estaba rasgado, manchado de sangre,
manchado con la tierra del edificio colapsado donde su hermanita había gritado por 6 minutos mientras su columna se aplastaba lentamente. Doblo ese vestido y lo coloco en su alforja. Lo llevaría por los siguientes 18 meses. Cada día, cada ataque, cada asesinato. Llevaba el vestido ensangrentado de su hermana muerta como un talismán de venganza. Y este es el primer loop que prometí cerrar. Cuando esos 8 jinetes de la Unión vieron a Bill Anderson esa tarde de octubre. Cuando el sargento le ordenó rendirse, uno de los soldados más jóvenes notó algo colgando de la silla de Bill. No eran solo los scalps, no solo el cabello humano trenzado en las riendas. Era algo blanco, algo de tela, algo manchado de oscuro con sangre vieja. El soldado no sabía qué era, pero el sargento sí, porque el sargento Thomas Wilkins había estado estacionado en Kansas City en agosto de 1863. Había visto ese vestido antes. Había sido uno de los soldados que sacaron a Josephine Anderson de los escombros. Cuando Wilkins reconoció ese vestido, cuando entendió exactamente quién estaba sentado en ese caballo frente a él, todo cambió. Este no era solo un guerrillero confederado. Este era el hombre que había jurado matar a todos los conectados con la muerte de su hermana. Y Wilkins había estado allí. Pero nos estamos adelantando, porque para entender por qué 8 soldados movieron sus caballos por un solo hombre, necesitas entender lo que Bill Anderson hizo en los 18 meses entre la muerte de su hermana y esa tarde en el camino de Missouri. Necesitas entender cómo el comerciante de caballos de Kentucky se convirtió en el hombre más temido de toda la guerra fronteriza. Necesitas entender Centralia. 27 de septiembre de 1864. Bill Anderson y 80 de sus guerrilleros detuvieron un tren. Había 125 pasajeros a bordo, civiles, pero también 24 soldados de la Unión desarmados regresando a casa de permiso. Bill ordenó a los soldados bajar del tren. Los hizo desvestirse hasta quedar en ropa interior. Y luego les dio 10 segundos para rezar. La masacre que siguió no fue rápida, no fue limpia, no fue militar, fue una matanza. 23 de los 24 soldados fueron ejecutados en el campo junto a las vías del tren, disparados a quemarropa, mutilados después de muertos, sus cuerpos dejados bajo el sol de Missouri como un mensaje. Un soldado sobrevivió haciéndose el muerto bajo los cadáveres de sus camaradas por 4 horas, cuando finalmente se arrastró lejos. Cuando finalmente llegó a las líneas de la Unión, lo que describió envió ondas de choque a través de todo el comando militar. No solo la matanza, el hombre que la lideró, Bill Anderson, testificó el sobreviviente. Caminaba entre los cuerpos como si estuviera dando un paseo dominical. Los contaba, uno por uno, como si estuviera llevando la cuenta, y en su silla, el testigo se desmoronó en este punto de su testimonio, cuando finalmente continuó. Su voz era apenas un susurro. Había scalps en su silla, scalps humanos, más de los que podía contar, y cabello humano, trenzado en las riendas de su caballo como decoración. Él me vio mirando, me vio y sonrió, como si quisiera que yo viera, como si quisiera que yo recordara. Ese testigo nunca volvió a dormir una noche completa. Los doctores lo llamaban corazón de soldado. Nosotros lo llamamos estrés postraumático, pero como sea que lo llames. Ese soldado de la Unión pasó el resto de su vida perseguido por la imagen de Bloody Bill Anderson caminando entre los muertos, contando, siempre contando. La masacre de Centralia fue solo el comienzo de ese día. En horas, el mayor A.B.E. Johnston de la Unión llegó con 147 infantes montados para perseguir a Anderson. El mayor estaba confiado. Tenía números superiores. Tenía tropas entrenadas.
Lo que no tenía era ninguna comprensión de a quién estaba persiguiendo. Bill Anderson tenía 30 hombres con él cuando Johnston llegó. 30 contra 147. Cualquier comandante razonable se habría retirado, reagrupado, encontrado mejor terreno. Bill no se retiró. Cargo, directo hacia la línea de la Unión. Lo que sucedió después desafió cada principio del combate militar. Los guerrilleros de Bill, 30 hombres armados con múltiples revólveres cada uno. Atravesaron la formación de Johnston como un cuchillo caliente en mantequilla. Las tropas de la Unión estaban armadas con rifles de un solo tiro. Para cuando recargaron, estaban muertas. El mayor Johnston fue uno de los primeros en caer. De sus 147 hombres, 116 murieron en menos de 20 minutos. 30 hombres mataron a 116 y Bill Anderson, Bloody Bill, cabalgó a través de la carnicería con el vestido de su hermana en su alforja y los scalps de sus enemigos en su silla. Al atardecer del 27 de septiembre de 1864, la leyenda de Bill estaba completa. El hombre que enfrentaría a 8 jinetes en ese camino de octubre, que se reiría de su demanda de rendición, ya no era solo un guerrillero, era una pesadilla. La noticia de Centralia se extendió por Missouri como fuego. Las patrullas de la Unión comenzaron a negarse a perseguir a Anderson. Los comandantes escribían cartas desesperadas a los cuarteles generales describiendo un colapso en la moral. Un capitán, cuyo nombre se ha perdido en la historia, escribió: «Mis hombres no enfrentarán a Anderson. Hablan de él como si fuera un demonio. He intentado disciplina, he intentado apelaciones al deber. Nada funciona. Prefieren enfrentar una corte marcial que enfrentarlo a él». Este era el contexto para esa tarde de octubre. Esto era lo que el sargento Thomas Wilkins sabía cuando levantó la mano para detener su patrulla en ese camino de Missouri. 8 hombres, soldados entrenados, armados con rifles y revólveres, enfrentando a un jinete en un caballo oscuro, un jinete cuya silla goteaba con trofeos humanos, un jinete cuyos ojos no sostenían nada, ni miedo, ni misericordia, ni humanidad. Un jinete que llevaba el vestido de su hermana muerta junto a su corazón. La confrontación duró menos de 2 minutos, pero en esos 2 minutos, todo lo que Bill Anderson se había convertido fue puesto a prueba. Wilkins dio la orden de alto. Bill detuvo su caballo a 30 yardas de distancia. El polvo se asentó a su alrededor como un sudario. 8 rifles apuntaban a su pecho. Por un largo momento, nada se movió. Ni los soldados, ni los caballos, ni siquiera el viento parecía respirar. Entonces Wilkins habló: «Ríndete en nombre del ejército de los Estados Unidos. Eres William Anderson. Se te busca por asesinato, sedición y crímenes contra personal militar. Desmonta y baja tus armas». Bill no respondió. Simplemente se quedó allí sentado, sus manos descansando casualmente en el pomo de su silla. Su mano derecha estaba a centímetros del Navy Colt en su cadera. Pero no hizo ningún movimiento para desenfundar. No lo necesitaba. El soldado más joven en la patrulla, un muchacho llamado James Morrison, que apenas tenía 19 años. Escribiría sobre este momento 3 décadas después en sus memorias. Tenía mi rifle apuntando a su corazón. Mi dedo estaba en el gatillo. Todo lo que tenía que hacer era apretar, pero no pude hacerlo. Algo en sus ojos me detuvo. No tenía miedo, no estaba fanfarroneando. Nos miraba como si ya estuviéramos muertos, como si nuestra muerte fuera solo cuestión de tiempo, como si ya hubiera sucedido. Y él solo estuviera esperando que nosotros nos pusiéramos al día. Bill dejó que el silencio se extendiera. Entonces, lentamente,
Hablo, 8 de ustedes. Su voz era calmada, casi conversacional. 8 de ustedes. ¿Y quieren que me rinda? Sacudió la cabeza ligeramente. ¿Cuál de ustedes quiere ser el primero? Morrison continuó en sus memorias. Fue entonces cuando entendí. No estaba preguntando quién quería disparar primero. Estaba preguntando quién quería morir primero. Sabía que le darían. Tenía que saberlo. 8 rifles a 30 yardas. Pero también sabía que se llevaría al menos 3 o 4 de nosotros con él, tal vez más, y cualquier hombre que disparara primero. Ese hombre sería el primero en morir. Él se aseguraría de eso. El silencio regresó. 8 soldados calcularon las probabilidades, no las probabilidades de ganar, las probabilidades de sobrevivir. El sargento Wilkins era un veterano. Había luchado en Shiloh, en Stones River. Había visto más muerte de la que la mayoría de los hombres podrían imaginar, pero en ese momento en el camino de Missouri, enfrentando a un solo hombre en un caballo, sintió un miedo como nunca había sentido antes. Después, años después, Wilkins admitiría a un periodista lo que pasó por su mente. Sabía quién era. Sabía lo que había hecho en Centralia. Sabía sobre los scalps en su silla. Pero eso no fue lo que me asustó. Lo que me asustó fueron sus ojos, ojos muertos, ojos vacíos. Este era un hombre que quería morir, que había querido morir por mucho tiempo, y un hombre que quiere morir. No puede ser amenazado, no puede ser razonado, no puede ser intimidado. Todo lo que puedes hacer es matarlo. Y matarlo significaba morir con él. Ese fue el cálculo, esa fue la verdad. Y yo no estaba listo para morir. No ese día, no por él. Wilkins, bajo su rifle, les dijo a sus hombres que movieran sus caballos, y lo hicieron. 8 soldados entrenados de la Unión. Se partieron como el mar rojo ante Moisés. Bill Anderson cabalgó entre ellos sin decir una palabra. No los miró mientras pasaba. No reconoció su presencia. Simplemente cabalgó. Como si no merecieran su atención. Como si siempre hubieran ido a moverse. Como si cualquier otro resultado fuera inconcebible. Y en cierto modo, lo era. Aquí está el segundo loop que prometí cerrar. Cuando Bill pasó junto al sargento Wilkins, cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo. Wilkins vio la silla de Bill claramente por primera vez. No solo los scalps, no solo el cabello humano, el vestido, ese vestido blanco manchado de sangre, doblado pulcramente y metido junto al pomo de la silla. Wilkins lo reconoció instantáneamente. Porque él había estado allí. Había sido uno de los soldados que entró en ese edificio condenado en Grand Avenue después de que colapsara. Había escuchado los gritos, había visto cómo sacaban el cuerpo de Josephine de los escombros, había visto ese vestido, cuando todavía estaba en una nina de 14 años muriendo. Y ahora, 18 meses después, lo estaba viendo de nuevo. En la silla de su hermano, el hermano que había jurado matar a cada hombre conectado con su muerte. Wilkins nunca le contó a nadie sobre ese momento, no hasta que estaba muriendo, 50 años después, en un hospital de veteranos. Sus últimas palabras, según la enfermera que lo atendió, no fueron sobre su esposa, no sobre sus hijos, no sobre Dios o la redención. Sus últimas palabras fueron: Él sabía, en ese camino. Él sabía quién era yo. Me dejó vivir a propósito. Quería que recordara. Quería que pasara el resto de mi vida sabiendo que estaba vivo, porque Él me lo permitió. La enfermera no entendió, pero nosotros sí ahora. Bill Anderson dejó vivir al sargento Wilkins por la misma razón que llevaba el vestido de su hermana, memoria. Quería que Wilkins recordara a Josephine, quería que Wilkins recordara el sonido de ella gritando bajo los escombros.
Quería que Wilkins despertara cada noche por el resto de su vida, sabiendo que Bloody Bill Anderson había tenido su destino en sus manos y había elegido dejarlo sufrir de otra manera. La muerte era un regalo. Bill le dio a Wilkins algo peor: tiempo. Pero aquí es donde la historia toma su giro más oscuro. ¿Recuerdas la pregunta que hice al principio? ¿Cómo muere sorprendido un hombre que no le teme a nada? Porque Bill Anderson no solo estaba sin miedo en ese camino de octubre, esperaba morir. James Morrison, ese joven de 19 años, lo descubrió 30 años después cuando escribió sus memorias. He pensado en ese día por décadas, lo he dado vueltas en mi mente 1000 veces y finalmente entendí lo que vi en los ojos de Anderson. No era coraje, no era locura, era alivio. Él quería que disparáramos, quería que terminara la matanza, la venganza, el peso del vestido de su hermana junto a su corazón cada día. Estaba cansado, tan cansado. Pero su reputación había crecido tan terrible que ni siquiera 8 hombres armados podían obligarse a apretar el gatillo. Su leyenda se había convertido en su prisión. El mismo miedo que lo protegía lo mantenía vivo contra su voluntad. Piensa en eso por un momento. Bill Anderson cabalgó hacia esos 8 soldados no para escapar, sino para terminarlo. Se rió de ellos porque la situación era genuinamente absurda. Aquí había un hombre que quería morir, enfrentando a 8 hombres que se suponía debían matarlo, y no pudieron hacerlo. Su propia leyenda había hecho la muerte imposible, al menos la muerte en sus términos. 3 semanas después, todo cambió. 26 de octubre de 1864, Albany, Missouri. Bill cabalgaba con un pequeño grupo de sus hombres cuando encontraron lo que parecía ser una patrulla rutinaria. Esta vez, Bill cargó. Esta vez, los soldados de la Unión no huyeron, porque esta vez era una trampa. Escondidos en los bosques a cada lado del camino, había 150 milicianos de la Unión bajo el comando del coronel Samuel Cox. Habían estado rastreando a Anderson por semanas. Conocían sus patrones, sabían que cargaría y se habían preparado. Cuando Bill cabalgó hacia la patrulla, la trampa se cerró. 150 rifles dispararon simultáneamente. Bill recibió 2 balas en la cabeza, 2 más en el pecho. Estaba muerto antes de tocar el suelo. El hombre que había hecho que 8 soldados se movieran con nada más que una risa, murió en menos de 3 segundos, sin última resistencia dramática, sin batalla final legendaria, solo una emboscada en un camino de Missouri y un cuerpo cayendo de un caballo. Pero incluso en la muerte, la historia de Bill Anderson no había terminado. Los soldados de la Unión que lo mataron querían pruebas, le cortaron el dedo del gatillo y lo guardaron como trofeo. Fotografiaron su cadáver. Una de las pocas fotografías de la muerte confirmada de un guerrillero de toda la guerra. Y luego exhibieron su cuerpo. Por 3 días, el cadáver de Bill Anderson fue exhibido en Richmond, Missouri, para vista pública. La gente vino de millas a la redonda. Algunos vinieron a confirmar que realmente estaba muerto. Algunos vinieron a escupir en su cuerpo. Algunos vinieron a apuñalarlo. Una mujer, cuyo esposo había muerto en Centralia, supuestamente clavó un cuchillo en el cadáver de Bill 17 veces. Nadie la detuvo. Y aquí está el loop final, que llevaba Bill en su bolsillo cuando murió, cuando registraron su cuerpo, cuando lo despojaron de sus armas y su silla y su dignidad. La encontraron. Una carta, doblada y redoblada tantas veces que el papel se estaba desgastando. La última carta que Josephine le había escrito a Bill antes de su arresto. La había escrito el 10 de agosto de 1863, 4 días antes de que el edificio colapsara. La carta estaba dirigida a su hermano William. Decía: «Querido Bill, están lastimando a mamá. La golpearon ayer por no decir dónde estás. Ella no lloró. Es tan valiente. Pero Bill,
Tengo miedo. El edificio donde nos pusieron se está cayendo a pedazos. Puedo escuchar las paredes crujir por la noche. Por favor, ven por nosotras. Por favor. Sé que vendrás. Tú siempre nos proteges. Te quiero. Tu hermana, Josephine. Bill recibió esta carta 2 días después de que ella muriera. La llevo por 18 meses. Cada ataque, cada asesinato, cada scalp que tomo. Llevo las últimas palabras de su hermana muerta, su súplica de que la salvara, su fe en que él vendría, nunca vino y nunca se perdonó a sí mismo. Ahora entiendes lo que esos 8 jinetes vieron en ese camino de octubre. No un monstruo, no un demonio, un hombre tan destrozado por el dolor que la muerte parecía misericordia. Un hombre que había convertido su dolor en terror porque era la única forma de seguir respirando. Un hombre que se rió de la demanda de rendición por un breve momento. Pienso que tal vez este era finalmente el final, pero no lo era. 8 soldados movieron sus caballos y Bill Anderson siguió cabalgando, llevando el vestido de su hermana y su última carta, esperando una muerte que vendría 3 semanas después en forma de 150 rifles disparando a la vez. El hombre que no le temía a nada. Finalmente encontró lo que buscaba, pero no en sus términos, nunca en sus términos. Los 8 jinetes que movieron sus caballos esa tarde de octubre. Cada uno cargó con el peso de ese momento por el resto de sus vidas. Pero la historia no termina con Bill cabalgando hacia el atardecer de Missouri, porque esos 8 hombres tuvieron que vivir con lo que habían hecho. Habían dejado que el hombre más buscado de Missouri pasara justo frente a ellos. Habían fallado en su deber. Y peor, tuvieron que explicar por qué. El sargento Thomas Wilkins presentó su informe 3 días después del encuentro. El documento oficial todavía existe en los archivos nacionales. Dice: el 5 de octubre de 1864, mi patrulla de 8 hombres encontró a un jinete solitario en el camino entre Fayette y Glasgow. Al identificar al jinete como William Anderson, conocido como Bloody Bill, determiné que el combate resultaría en bajas inaceptables para mi comando. Ordené a mis hombres retirarse y permitir que el jinete pasara. Asumo total responsabilidad por esta decisión. Esa fue la versión oficial. La verdad era mucho más complicada. Wilkins no mencionó su conexión con Kansas City. No menciono reconocer el vestido de Josephine. No menciono la mirada en los ojos de Bill, o el terror que había congelado su dedo en el gatillo. Simplemente asumió la responsabilidad y espero su corte marcial. Nunca llegó. Verás, Wilkins no fue el primer sargento de la Unión en dejar pasar a Bill Anderson para octubre de 1864. Había al menos una docena de incidentes documentados de patrullas de la Unión encontrándose con Anderson y eligiendo no combatir. Los altos mandos lo sabían, tenían que saberlo. Pero someter a corte marcial a cada soldado que se negó a pelear con Anderson habría significado admitir algo que el ejército de la Unión no podía permitirse admitir: que un solo hombre había derrotado a todo su comando de Missouri. No con balas, con miedo. Así que Wilkins fue reasignado silenciosamente a un depósito de suministros en St. Louis. Sus hombres fueron dispersados a diferentes unidades. No se presentaron cargos, no se emitieron reprimendas. El encuentro en el camino de octubre fue enterrado en papeleo y olvidado. O eso esperaban. Pero James Morrison recordó. Ese joven de 19 años, aquel cuyo dedo se había congelado en el gatillo, no podía olvidar. Por 30 años mantuvo el recuerdo encerrado dentro. Se casó, tuvo hijos. Construyó una vida en Ohio, lejos de las guerras fronterizas de Missouri. Pero cada noche, sonaba con esa tarde de octubre, el polvo, el silencio.
Los ojos vacíos del hombre en el caballo oscuro, en 1894, cuando tenía 49 años y sus hijos tenían hijos propios. James Morrison finalmente lo escribió. Sus memorias se titulaban 30 años con un fantasma. Nunca fueron publicadas. Morrison las escribió para él mismo y para su familia, para explicar por qué su padre a veces despertaba gritando en medio de la noche. El manuscrito fue descubierto en su patrimonio después de su muerte en 1911. Su nieto lo donó a la Missouri Historical Society, donde permanece hoy. Y esto es lo que Morrison escribió sobre el momento en que enfrento a Bill Anderson. He intentado explicar esto a mi esposa, a mis hijos, a cualquiera que escuchara, pero las palabras siempre me fallan. No puedes entender cómo fue a menos que hubieras estado allí. 8 de nosotros, soldados entrenados, veteranos de una docena de combates, habíamos matado hombres. Habíamos visto morir amigos. Pensábamos que sabíamos lo que era la guerra. No sabíamos nada. Bill Anderson no era un soldado, no era un guerrillero, ni siquiera era un hombre en ningún sentido que esa palabra pueda transmitir. Era la venganza hecha carne. Cuando nos miro, y nunca olvidaré esto mientras viva, cuando nos miro, sentí algo que nunca había sentido antes. No exactamente miedo. El miedo es lo que sientes cuando enfrentas el peligro. El miedo es racional. El miedo te dice que corras. Esto era diferente. Esta era la certeza absoluta de que ya estaba muerto, de que los 8 ya estábamos muertos, de que la única pregunta era si queríamos reconocerlo. Sus ojos. Dios me ayude. Sus ojos no eran humanos. No había ira en ellos. No había odio. No había pasión de ningún tipo. Solo, nada, un abismo. Y en ese abismo vi mi propia muerte reflejada. No pude apretar el gatillo. Mi dedo estaba en él. Tenía el tiro. Centro de masa. 30 yardas. No podía fallar. Pero no pude apretar el gatillo, porque sabía que si disparaba, él me mataría antes de que la bala lo alcanzara. Sé que no tiene sentido. Sé que las balas viajan más rápido que los hombres, pero en ese momento, en ese camino, las reglas normales no aplicaban. Bill Anderson había salido de las leyes que gobiernan a los seres humanos, y nosotros todavía estábamos atrapados dentro de ellas. Así que nos movimos. Movimos nuestros caballos hacia el lado del camino y dejamos que un asesino buscado pasara sin disparar un solo tiro. He vivido con esa vergüenza por 30 años. Pero esto es lo que finalmente entiendo. No fallamos, sobrevivimos. Y Bill Anderson, el hombre que quería que lo matáramos, siguió cabalgando para morir 3 semanas después en una emboscada de la que no pudo salir. Tal vez le hicimos un favor. Tal vez le negamos la muerte que buscaba. Tal vez esa fue nuestra victoria. Eso me digo ahora. Me lo digo cada noche cuando vienen los sueños. Me lo digo cuando despierto sudando y mi esposa me pregunta qué está mal. Me digo, ganamos, sobrevivimos. Todavía estamos aquí. Y Bloody Bill Anderson es una pila de huesos en una tumba sin nombre. Pero la verdad de la que no puedo escapar, es que él nos dejó vivir, eligió dejarnos vivir, y no sé por qué, nunca lo sabré. Las memorias de Morrison terminan ahí. Nunca encontró la respuesta que buscaba, pero podemos reconstruirla ahora, 160 años después. Con el beneficio de la distancia histórica, Bill Anderson dejó vivir a esos 8 soldados, porque matarlos habría sido insignificante. Para octubre de 1864, Bill había matado a tantos hombres que el número había perdido todo significado. Un relato pone su cuenta personal de cuerpos en más de 100, otro en 200. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, pero sea cual sea el número exacto,
8 más no habrían significado nada. 8 scalps más en su silla. 8 nombres más que olvidaría por la mañana. 8 almas más para unirse al ejército de fantasmas que lo seguía a donde quiera que cabalgara. ¿Cuál sería el punto? No. Bill dejó vivir a esos soldados porque matarlos no habría traído de vuelta a Josephine. Nada traería de vuelta a Josephine. Bill lo sabía. Lo había sabido por 18 meses. Cada ataque, cada masacre, cada scalp, nada de eso cambiaba nada. Su hermana seguía muerta, su vestido seguía manchado de sangre, su última carta seguía doblada en su bolsillo. Todavía pidiéndole que la salvara, todavía llena de fe en que su hermano mayor vendría. Nunca vino. Y toda la matanza del mundo no podía deshacer ese fracaso. Así que cuando Bill enfrentó a esos 8 jinetes en el camino de octubre, cuando el sargento Wilkins exigió su rendición, Bill se rió. No porque fuera valiente, no porque estuviera loco, porque toda la situación era absurda. Aquí había 8 hombres tratando de capturarlo, de llevarlo ante la justicia, como si la justicia todavía significara algo. Aquí había 8 hombres que pensaban que tenían poder sobre él, como si el poder viniera de números o rifles o insignias. Bill tenía poder, poder real, el poder de un hombre sin nada que perder, el poder de un hombre cuyo corazón había sido arrancado 18 meses atrás y reemplazado con algo frío y muerto y paciente, el poder de un hombre que ya había decidido cómo iba a terminar esto, y solo estaba esperando que el mundo lo alcanzara. Se rió porque ellos no entendían, se rió porque no podían entender, y luego siguió cabalgando, porque no valían su tiempo. Pero aquí está la parte de la historia que la historia casi olvidó. Hubo un 9º testigo de la confrontación en el camino de octubre, un testigo que no llevaba uniforme. Un testigo que observo desde una granja a 200 yardas de distancia. Su nombre era Elijah Turner. Y su testimonio, registrado 40 años después del evento, añade la pieza final a este rompecabezas. Elijah Turner tenía 53 años en octubre de 1864. Había cultivado el mismo pedazo de tierra de Missouri desde 1831. Había sobrevivido las guerras fronterizas, manteniendo la cabeza baja y sus opiniones para sí mismo. Era, según todos los relatos, un simpatizante de la Unión, pero nunca le contó a las autoridades lo que vio ese día, en 1904, en su lecho de muerte. Turner finalmente habló. Su nieto registró sus palabras. Vi todo desde mi porche, 8 jinetes. Un jinete solitario. Sabía quién era el jinete. Todos conocían a Bloody Bill para ese punto. Su caballo, su silla, la forma en que se sentaba. Esperaba disparos. Esperaba ver caer a ese jinete. En cambio, vi a la caballería partirse como Moisés partiendo el Mar Rojo. Vi a un hombre pasar entre 8 como si no estuvieran allí. Y vi algo más. Algo que nunca le conté a nadie hasta ahora. Cuando Anderson pasó junto a ese sargento, cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo, dijo algo. No pude escuchar las palabras, muy lejos, pero vi la cara del sargento. Vi a un hombre recibir la noticia de su propia muerte, no hoy, no mañana, pero algún día, una sentencia dictada, un juicio hecho. El sargento se puso blanco como la leche y Anderson siguió cabalgando. Más tarde, ese día, la patrulla vino a mi granja. Preguntaron si había visto a un jinete. Les dije que no. Mentí. ¿Sabes por qué? Porque tenía miedo, no de Anderson. Anderson estaba a millas de distancia para entonces. Tenía miedo de lo que había visto. Tenía miedo de lo que significaba. Si un hombre podía hacer que 8 soldados entrenados olvidaran su deber, olvidaran su honor, olvidaran todo en lo que creían.
Entonces, ¿qué decía eso sobre el resto de nosotros? ¿Qué decía eso sobre la civilización misma? He pensado en esa pregunta por 40 años y todavía no tengo una respuesta. Elijah Turner murió 3 días después de dar ese testimonio. Su nieto lo publicó en un periódico local. Nadie le prestó mucha atención. Para 1904, la guerra civil era historia antigua. Bill Anderson era una nota al pie en los libros de texto. Las guerras fronterizas eran un recuerdo distante que Missouri prefería olvidar. Pero la pregunta que Turner hizo, esa pregunta permanece. ¿Qué dice sobre nosotros? Sobre los seres humanos, sobre la sociedad misma. Cuando un hombre puede atravesar nuestras defensas por pura fuerza de voluntad. ¿Qué dice cuando el miedo derrota al entrenamiento? Cuando la reputación derrota a los números? Cuando la leyenda se vuelve más poderosa que la realidad. Bill Anderson no era invencible. La emboscada en Albany lo probó. 150 rifles, 4 balas, 3 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó para terminar la pesadilla, pero por 18 meses, desde agosto de 1863 hasta octubre de 1864. Bill Anderson fue algo más que humano. Era un símbolo de lo que sucede cuando la civilización se desmorona, un símbolo de lo que sucede cuando el dolor se convierte en rabia y la rabia se convierte en acción y la acción se convierte en hábito, un símbolo de la oscuridad que vive dentro de todos nosotros, esperando el detonante correcto, esperando la pérdida correcta, esperando el momento en que dejamos de importarnos las consecuencias. Bill Anderson no eligió convertirse en un monstruo. La guerra lo hizo, la unión lo hizo, el edificio colapsado en Kansas City que aplastó a su hermana de 14 años lo hizo. Y una vez que fue hecho, una vez que esa transformación estuvo completa, no había vuelta atrás, sin redención, sin paz, solo el camino adelante, solo el próximo asesinato, solo el vestido en su alforja y la carta en su bolsillo y la pregunta que lo perseguía a cada momento. ¿Por qué no la salve? ¿Por qué no estuve allí? ¿Por qué sigo vivo cuando ella está muerta? Los 8 jinetes que movieron sus caballos en ese camino de octubre no enfrentaron a un guerrillero, no enfrentaron a un forajido, enfrentaron una pregunta sin buena respuesta. ¿Qué harías tú si todo lo que amabas te fuera arrebatado? ¿En qué te convertirías tú si las personas que lo hicieron nunca fueran castigadas? ¿Qué te detendría a ti de convertirte exactamente en lo que Bill Anderson se convirtió? Esos soldados miraron dentro de esa pregunta, miraron dentro del vacío de los ojos de Bill y se vieron a sí mismos reflejados. Por eso se movieron, no por su reputación, no por su habilidad con un arma, porque reconocieron algo en él, algo que vivía dentro de ellos también, algo que les aterrorizaba reconocer. La guerra civil terminó 6 meses después de la muerte de Bill Anderson. Las guerras fronterizas lentamente se desvanecieron en la historia. Los guerrilleros sobrevivientes se dispersaron. Algunos, como Jesse James y Cole Younger, se convirtieron en forajidos y leyendas por derecho propio. Otros desaparecieron en vidas ordinarias. Granjeros y comerciantes y hombres de familia que nunca hablaron de lo que habían hecho. Los 8 jinetes de ese camino de octubre tomaron caminos separados. El sargento Wilkins murió en 1914. Sus últimas palabras sobre el hombre que lo dejó vivir. James Morrison murió en 1911. Sus memorias descubiertas después de su muerte. Los demás no dejaron registro. Sus nombres se perdieron. Pero lo que sucedió en ese camino de Missouri, lo que experimentaron en esos 2 minutos, eso vive en archivos históricos, en historias familiares transmitidas a través de generaciones.
en la pregunta persistente que Elijah Turner hizo en su lecho de muerte, que dice sobre nosotros: esto es lo que creo que dice. Todos somos capaces de oscuridad, cada uno de nosotros. Bajo las circunstancias correctas, con las pérdidas correctas, con las provocaciones correctas, cualquiera de nosotros podría convertirse en lo que Bill Anderson se convirtió. Esa es la verdad que no queremos enfrentar. Esa es la verdad que esos 8 soldados vieron en sus ojos. Esa es la verdad que los hizo mover sus caballos. No porque Bill Anderson fuera diferente de ellos, porque no lo era. Si has llegado hasta aquí, si has viajado a través de 18 meses de venganza y matanza y dolor, entonces entiendes algo importante. Bill Anderson no nació siendo un monstruo. Fue hecho. Y las personas que lo hicieron, los comandantes de la Unión que pusieron a su hermana en ese edificio, los soldados que la vieron morir, crearon algo que no podían controlar. Tomaron a un hombre ordinario y lo convirtieron en una pesadilla. Y por 18 meses, esa pesadilla cabalgó por Missouri, coleccionando scalps, contando cuerpos, esperando que alguien lo terminara. Los 8 jinetes en el camino de octubre podrían haberlo terminado. Eligieron no hacerlo. 3 semanas después, 150 milicianos en Albany eligieron diferente. 4 balas, 3 segundos, terminado. Pero la pregunta permanece: ¿qué habrías elegido tú si fueras el sargento Wilkins, parado en ese camino, mirando dentro de esos ojos vacíos? ¿Habrías apretado el gatillo? ¿Habrías tomado el disparo, sabiendo que probablemente morirás con él? ¿O habrías movido tu caballo y vivido con la vergüenza? Y te habrías preguntado por el resto de tu vida qué significó. No hay respuesta correcta. Nunca la hubo. Acabas de presenciar uno de los momentos olvidados de la historia americana. Una confrontación que duró menos de 2 minutos, pero reveló algo profundo sobre la naturaleza humana. 8 soldados, un jinete, ningún disparo, y una pregunta que resuena a través de 160 años, que convierte a un hombre en algo que otros hombres no pueden enfrentar. Historias como esta, las que no llegan a los libros de texto, las que nos muestran quiénes somos realmente, toman tiempo para descubrir y contar apropiadamente. Cuando haces clic en Super Thanks, no solo estás apoyando un canal, estás diciendo que estas historias olvidadas importan. Estás diciendo que la historia es más que batallas y generales y fechas. Estás diciendo que quieres entender, incluso cuando entender es incómodo. Cada contribución nos ayuda a cavar más profundo en los archivos, encontrar más historias como esta, traer más momentos olvidados a la luz. Gracias por ser parte de esto. Gracias por preocuparte por la historia. La tumba de Bill Anderson nunca ha sido encontrada. Después de exhibir su cuerpo, después de dejar que el público lo escupiera y lo apuñalara, la Unión lo enterró en algún lugar cerca de Richmond, Missouri. No marcaron la tumba. No querían que se convirtiera en un santuario. 160 años después, los historiadores todavía buscan sus restos. Probablemente nunca los encontrarán, pero Bill Anderson no necesita una tumba. Su memoria vive en las historias, en el terror que inspiro, en la pregunta que le planteo a cada hombre que lo enfrento. ¿Qué harías tú? ¿En qué te convertirías tú? ¿Hasta dónde llegarías tú? Los 8 jinetes movieron sus caballos esa tarde de octubre. Dejaron pasar a un monstruo y pasaron el resto de sus vidas preguntándose si tomaron la decisión correcta. Aquí está la verdad. No había decisión correcta. Nunca la hay. No en la guerra, no en la venganza, no en el espacio entre la civilización y el caos donde hombres como Bill Anderson nacen.
La única opción es sobrevivir y recordar y esperar contra toda evidencia. Que nunca enfrentemos una pregunta como esa nosotros mismos. Quiero escuchar de ti. ¿Qué crees que debieron haber hecho esos soldados? ¿Fue mover sus caballos un acto de cobardía? ¿O la única respuesta racional a una situación irracional? Y que nos enseña la historia de Bill sobre el costo de la venganza, sobre lo que sucede cuando al dolor no se le da espacio para sanar, sobre la oscuridad que vive en todos nosotros. ¿Esperando? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Este es el tipo de historia que no tiene respuestas fáciles, pero es el tipo de historia que necesitamos recordar, porque en algún lugar, ahora mismo, otro Bill Anderson está siendo creado. Otra persona ordinaria está enfrentando una pérdida tan grande que todo lo demás deja de importar. Y la pregunta no es si buscaran venganza. La pregunta es si alguien será lo suficientemente valiente para detenerlos. Hasta la próxima vez. Recuerda el camino de octubre. Recuerda a los 8 soldados que se movieron. Recuerda al hombre que se rió de la muerte y la encontró 3 semanas después. De todas formas, recuerda a Bloody Bill Anderson, no como un monstruo, como una advertencia. Pero antes de cerrar este capítulo de la historia, hay una historia más que necesito contarte. Una historia dentro de la historia, una historia sobre el caballo. El caballo de Bill Anderson era tan famoso como el hombre mismo. Un caballo bayo oscuro con una mancha blanca en la frente, capturado de un tren de suministros de la Unión a principios de 1864. El caballo no tenía nombre que la historia registrara. Bill simplemente lo llamaba The Bay, pero ese caballo, ese animal, entendía algo sobre su jinete que ni siquiera los propios hombres de Bill comprendían completamente. Uno de los guerrilleros sobrevivientes. Un hombre llamado Thomas Todd que cabalgó con Bill por 8 meses. Describió la relación en un testimonio dado después de la guerra. Anderson le hablaba a ese caballo como si fuera humano. No de la manera en que la mayoría de los hombres le hablan a los animales, suave, tranquilo, a veces por horas, cuando acampábamos por la noche. Bill se sentaba con The Bay alejado del resto de nosotros, solo, hablando. ¿Sobre qué? Nunca lo supe, pero el caballo se quedaba perfectamente quieto, orejas hacia adelante, escuchando, como si entendiera cada palabra. Todd continuó. Le pregunté a Bill una vez qué le decía a ese caballo. Me miró por un largo momento. Luego dijo, le cuento sobre Josephine, le cuento sobre Mama, le cuento sobre el edificio. El caballo no juzga, el caballo no olvida, el caballo solo escucha. Fue entonces cuando entendí algo sobre Bill Anderson. Estaba solo, completamente solo, rodeado de hombres que lo seguían al infierno y de regreso, pero solo. Lo único en esta tierra con lo que podía hablar sin pretensiones, sin reputación, sin ser Bloody Bill. Era ese caballo. Cuando Bill murió en Albany, cuando esas 4 balas lo derribaron de la silla, The Bay hizo algo extraordinario. El caballo no huyó. 150 rifles acababan de disparar. El aire estaba espeso con humo y gritos. Todos los demás caballos en la banda guerrillera estaban en pánico, huyendo, tirando jinetes. Pero The Bay se quedó quieto. Se paró sobre el cuerpo de Bill, y cuando los soldados de la Unión se acercaron para confirmar la muerte, The Bay atacó, cascos y dientes. El caballo mató a un soldado en el acto, hirió a otros 3. Tomó 6 hombres para finalmente derribar a The Bay. Le dispararon donde estaba, sobre el cuerpo de su jinete. Te cuento esto no porque cambie nada sobre los crímenes de Bill Anderson. Los scalps eran reales, las masacres eran reales, el terror era real, pero el dolor también era real.
El amor que tenía por su hermana también era real. El vínculo con un caballo que moriría defendiendo su cadáver también era real. La historia no es simple. Los monstruos no nacen, son creados y en algún lugar dentro del monstruo. El ser humano permanece, atrapado, gritando, incapaz de encontrar el camino de regreso. Los 8 jinetes que movieron sus caballos en el camino de octubre vieron al monstruo, pero por un breve momento, en esa risa, en esos ojos vacíos. Tal vez vislumbraron al hombre también, el hombre que había perdido todo, el hombre que llevaba el vestido de su hermana muerta junto a su corazón, el hombre que le hablaba a su caballo sobre las personas que no había podido salvar. Ese hombre todavía estaba ahí dentro, en algún lugar. La historia no registra lo que Bill le dijo al sargento Wilkins cuando pasó. Solo tenemos el testimonio de Elijah Turner desde 200 yardas de distancia, describiendo la expresión en la cara del sargento. Pero tengo una teoría, basada en todo lo que sabemos sobre Bill Anderson, basada en el vestido que llevaba, basada en la carta en su bolsillo. Creo que Bill se inclinó cerca de Wilkins cuando pasó, lo suficientemente cerca para que solo el sargento escuchara, y dijo: «Diles que recuerdo Kansas City, diles que recuerdo el edificio, diles que recuerdo sus gritos y diles que todavía estoy contando». Wilkins nunca confirmó esto. Nunca habló públicamente sobre lo que Bill dijo, pero su comportamiento después de ese día de octubre sugiere que escucho algo que lo destrozó. Solicito transferencia a una posición sin combate. Nunca disparo un arma con ira de nuevo. Paso los últimos 50 años de su vida en cuartos cada vez más pequeños, cada vez más asustado de los espacios abiertos, y cada vez más convencido de que Bill Anderson todavía estaba allí afuera en algún lugar, esperando, contando. El estrés postraumático no se entendía en 1864. Corazón de soldado, lo llamaban, cobardía. Algunos lo llamaban. Pero sabemos ahora lo que realmente era. La mente rompiéndose bajo presión que nunca fue diseñada para soportar. El alma fragmentándose cuando enfrenta horrores más allá de la comprensión. Bill Anderson le dio al sargento Wilkins ese regalo, no la muerte, algo peor, una vida de recuerdos. Permíteme llevarte de vuelta al camino de octubre, una vez más. Quiero que lo veas de la manera en que esos soldados lo vieron, de la manera en que Elijah Turner lo vio desde su porche, de la manera en que la historia ha tratado de olvidarlo. El sol de la tarde cuelga bajo sobre Missouri, luz dorada, sombras largas, el tipo de luz que hace que todo parezca una pintura. 8 jinetes doblan la curva en el camino. Están cansados, acalorados, listos para regresar al campamento. La patrulla ha sido sin novedad. Otro día de buscar guerrilleros que siempre parecen estar en otro lugar. Entonces lo ven, un jinete solitario, inmóvil en un caballo oscuro, esperando. El sargento levanta la mano. La patrulla se detiene. 8 rifles se levantan. 8 pares de ojos se enfocan en la figura solitaria a 30 yardas adelante. Algo está mal. Todos pueden sentirlo. El jinete no está huyendo. Cualquier viajero normal, de cualquier granjero, cualquier civil, estaría huyendo para ahora, o al menos levantando las manos, o gritando que no hay problema. Este jinete no hace nada. Se sienta, espera, y en su silla. Algo brilla a la luz de la tarde, algo que parece cabello. El soldado más joven entrecierra los ojos. Su estómago se revuelve. Eso no es pelo de caballo, es cabello humano. El sargento sabe lo que está mirando. Le informaron sobre Anderson, los scalps, las riendas trenzadas, la bandera negra que significa sin cuartel. Él sabe, pero saber y enfrentar son cosas diferentes. Se aclara la garganta.
Ríndete en nombre del ejército de los Estados Unidos. Su voz suena pequeña, incluso para él mismo. Las palabras quedan suspendidas en el aire de octubre. Y el jinete. Bill Anderson inclina la cabeza ligeramente, estudia a los 8 soldados de la manera en que un lobo estudia a las ovejas. Luego sonríe y se ríe. Esa risa. Morrison la describió como tranquila. Wilkins nunca la describió, pero Elijah Turner, observando desde su porche, dijo que se escuchó a través de 200 yardas de tierra de Missouri como una campana de iglesia. No fue fuerte, no fue larga, pero lo cambió todo. En esa risa, los 8 soldados escucharon su propia muerte. En esa risa, escucharon cada historia que les habían contado sobre Bloody Bill. En esa risa, escucharon Centralia y los 23 soldados desarmados. En esa risa, escucharon a los 116 soldados de la Unión muertos que habían cargado contra Bill 3 semanas antes. En esa risa, escucharon el abismo. 8 de ustedes, la voz de Bill, calmada, conversacional, casi amigable. 8 de ustedes, y quieren que me rinda. Una pausa. El polvo asentándose. Un caballo patea nerviosamente. ¿Cuál de ustedes quiere ser el primero? Esa pregunta. ¿Cuál de ustedes quiere ser el primero? No era una amenaza, era una invitación. Bill les estaba ofreciendo una opción. Dispara primero y muere primero, o hazte a un lado y vive con la vergüenza. Esas eran las únicas opciones. No había una tercera puerta. No había un escape inteligente, solo la elección, vida o muerte, vergüenza u olvido. 8 soldados hicieron su cálculo. 8 soldados sopesaron su deber contra su supervivencia. 8 soldados miraron dentro de los ojos vacíos de un hombre que había dejado de ser humano en algún lugar de Kansas City 18 meses antes. Y 8 soldados movieron sus caballos. Bill cabalgó entre ellos, lento, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si 8 hombres armados a cada lado no significaran nada, como si ya estuviera muerto y solo estuviera esperando que su cuerpo lo alcanzara. No los miró mientras pasaba, no los reconoció, simplemente cabalgó. Y cuando pasó junto al sargento Wilkins, cuando estuvo lo suficientemente cerca para que el sargento oliera el cuero y el caballo y algo más oscuro, habló, una oración, tal vez 2, palabras que Wilkins llevaría a su tumba, palabras que Elijah Turner no pudo escuchar pero pudo ver el efecto, y luego se fue, desapareciendo alrededor de la curva del camino, tragado por la tarde de Missouri. Los 8 soldados permanecieron en silencio por mucho tiempo. Nadie habló, nadie se movió. Simplemente se quedaron ahí, procesando lo que acababa de suceder, tratando de entender cómo 8 hombres entrenados acababan de dejar que un asesino buscado pasara junto a ellos sin disparar un solo tiro. Finalmente, Morrison habló. ¿Eso realmente sucedió? Nadie respondió, porque nadie sabía qué decir. Regresaron al campamento esa noche. Wilkins presentó su informe. El incidente fue enterrado en papeleo. La vida continuó, pero nada volvió a ser igual para ninguno de ellos. 3 semanas después, Bill Anderson murió en Albany. La noticia se extendió por los campamentos de la Unión como fuego. Celebración, alivio, incredulidad. Está muerto. Bloody Bill está muerto. La pesadilla terminó. Pero para los 8 soldados que lo habían enfrentado en el camino de octubre, la noticia trajo algo más. No celebration, confusion. Si Bill podía morir, si 4 balas podían terminarlo, entonces, ¿por qué no habían disparado? ¿Por qué se habían movido? ¿Por qué habían dejado pasar al monstruo? ¿Solo para que alguien más lo matara 3 semanas después?
que habían visto en sus ojos que los hizo congelarse, que habían sentido en ese silencio de octubre que anuló cada instinto, cada entrenamiento, cada sentido del deber. Pasarían el resto de sus vidas haciéndose esas preguntas. Nunca encontrarían respuestas. La historia está llena de momentos como este, momentos que no tienen sentido, momentos que desafían la explicación, momentos que revelan algo sobre la naturaleza humana que preferiríamos no ver. Los 8 jinetes en el camino de octubre enfrentaron una pregunta que no tiene respuesta cómoda. Eligieron la vida, eligieron la vergüenza, eligieron dejar pasar a un monstruo, y la historia los juzgó, como la historia siempre juzga. Con información incompleta y certeza fácil, cobardes, dijeron algunos, sobrevivientes, dijeron otros. La verdad, como siempre, era más complicada. Lo que esos 8 soldados vieron en los ojos de Bill Anderson no era solo un asesino, eran ellos mismos. Era la oscuridad que vive en cada corazón humano. Era el potencial de venganza que duerme dentro de todos nosotros, esperando el detonante correcto, esperando la perdida correcta, esperando el momento en que la moralidad se vuelve insignificante y solo queda la acción. Bill Anderson no era diferente de ellos. Estaba más adelante en el mismo camino, un camino que todos podrían recorrer, bajo las circunstancias correctas. Eso fue lo que los aterrorizó, no su habilidad, no su reputación, el reconocimiento, la comprensión de que, si no fuera por la gracia de Dios, cualquiera de ellos podría convertirse en lo que él se había convertido. Cuando miras la historia de Bill Anderson, ves más que historia. Ves una advertencia sobre lo que el dolor puede hacer cuando no se le permite sanar. Una advertencia sobre en qué se convierte la venganza cuando no tiene punto final. Una advertencia sobre la delgada línea entre la civilización y la barbarie, y que tan fácilmente esa línea puede ser cruzada. Bill Anderson la cruzó. Nunca regresó. Y los 8 soldados en el camino de octubre vieron exactamente qué tan cerca estaban de cruzarla ellos mismos. Por eso se movieron, no porque Bill fuera aterrador, porque estaban aterrados de lo que podrían convertirse. Las guerras fronterizas de Missouri terminaron con la Confederación. Los Bushwhackers se dispersaron. Los Jayhawkers se disolvieron. El sangrado finalmente se detuvo. Pero las cicatrices permanecieron en la tierra, en la gente, en las historias transmitidas a través de generaciones. El nombre de Bill Anderson se convirtió en leyenda. Sus hechos se convirtieron en folclore, sus ojos vacíos, su risa tranquila, su vestido manchado con la sangre de su hermana. Todo entró en la memoria colectiva de una región que había visto demasiado. Y en algún lugar de esa memoria colectiva, 8 soldados en un camino de octubre todavía enfrentan a un jinete solitario, todavía calculan las probabilidades, todavía eligen la vida sobre la muerte, la vergüenza sobre el olvido. Todavía mueven sus caballos cada vez que se cuenta la historia. Ese es el poder de la historia. No cambia, no perdona, simplemente es. Bill Anderson enfrentó a esos 8 soldados. Se rió, se movieron. 3 semanas después, murió. Esos son los hechos, el significado. Eso es para cada uno de nosotros decidir. ¿Era Bill Anderson un monstruo? Sí. ¿Era también un ser humano destrozado? Sí. ¿Pueden ambas cosas ser verdad al mismo tiempo? Sí. Esa es la lección más difícil que la historia enseña. Las personas no son simples. Los villanos no son personajes de caricatura. Las peores atrocidades son cometidas por personas que creen, realmente creen, que están justificadas. Bill Anderson
creía que estaba justificado. Su hermana estaba muerta. Las personas que la mataron nunca fueron castigadas. En su mente, él era el castigo. Él era la justicia misma. Esa creencia le dio poder. Esa creencia le dio fuerza. Esa creencia hizo que 8 soldados entrenados movieran sus caballos en lugar de enfrentarlo. Pero esa creencia también fue una prisión, porque la venganza no tiene punto final, porque contar cuerpos no trae de vuelta a los muertos, porque llevar el vestido de tu hermana por 18 meses no sana la herida. Bill Anderson estaba atrapado por su propia leyenda, atrapado por su propia venganza, atrapado por los ojos vacíos que ya no podían llorar, que ya no podían sentir, que solo podían matar y matar y matar hasta que alguien finalmente lo matara a él. Las 4 balas que terminaron la vida de Bill Anderson en Albany fueron una misericordia. Él no lo sabía. Pensó que cabalgaba hacia otra batalla. Pensó que se abriría paso, como siempre se abría paso. Pero el destino tenía otros planes, y en algún lugar, en lo que venga después. Tal vez Bill Anderson finalmente encontró lo que buscaba. Tal vez finalmente encontró a Josephine. Tal vez finalmente encontró paz. O tal vez no. Tal vez el más allá es solo más cabalgar, más matar, más ojos vacíos y risas tranquilas, y un vestido que nunca deja de estar ensangrentado. No lo sé. Tú tampoco. La historia solo nos lleva hasta cierto punto. El resto es fe. Recuerda el camino de octubre. Recuerda a los 8 soldados. Recuerda al hombre que se rió de la muerte. Y recuerda esto. No eres tan diferente de ninguno de ellos. No de Bill, no de Wilkins, no de Morrison. Eres humano, contienes multitudes, llevas tus propios dolores, tus propias perdidas, tu propio potencial de oscuridad. La pregunta no es si la oscuridad está ahí, la pregunta es qué haces con ella. Bill Anderson dejó que la oscuridad lo consumiera. Los 8 soldados dejaron que su miedo los salvara. Y tú, mirando esto, aprendiendo esto, recordando esto, puedes elegir cada día, cada momento, cada vez que la vida te presenta una pérdida demasiado grande para soportar, o una provocación demasiado dolorosa para ignorar, o una injusticia demasiado profunda para aceptar, puedes elegir luz u oscuridad, sanación o venganza, vida o muerte. Bill Anderson eligió la muerte. Por 18 meses, llevó la muerte con él a donde quiera que fue, en su silla, en su alforja, en su bolsillo, en sus ojos. La muerte fue su constante compañera. La muerte fue su única amiga. La muerte fue lo que ofreció a todos los que conoció, hasta que finalmente la muerte aceptó la ofrenda. Y Bill Anderson, Bloody Bill, el terror de Missouri, el hombre que hizo que 8 soldados se movieran con nada más que una risa. Era solo un cuerpo en el polvo, fotografiado, exhibido, apuñalado, escupido y enterrado en una tumba sin marcar que nadie ha encontrado jamás. Así es como termina la historia, no con gloria, no con redención, solo un cuerpo en el polvo y una pregunta que resuena a través de la historia. ¿Qué habrías hecho tú en ese camino de octubre, enfrentando esos ojos vacíos, escuchando esa risa tranquila? ¿Habrías disparado? ¿Te habrías movido? ¿Habrías encontrado alguna tercera opción que 8 soldados entrenados no pudieron ver? No hay respuesta correcta, nunca la hubo, nunca la habrá. Pero la pregunta importa, porque hacerla nos obliga a confrontar quiénes somos realmente. Y eso, más que cualquier batalla o masacre o leyenda, es para lo que sirve la historia,